Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este precioso día lunes. Amén. Quiero saludarles con todo el amor del Señor. Ya damos comienzo a su programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Estamos contentos de estar junto a ustedes en este día lunes, mis amados. Ya comenzamos la semana, hermano, con esta bendición de hacer el programa Doctrina Apostólica, ¿ya? Así que Dios bendiga enormemente a todos aquellos que van a estar oyendo, hermano, por allí, por la radio emisora, ¿ya? Y nuestro hermano Moisés nos avisa que ya estamos enlazados con Radio Plenitud, ¿ya? Así que Dios bendiga enormemente a todos los auditores de la 1380M. Le enviamos un fraternal saludo a todos nuestros amados en Cristo que escuchan por la Radio Plenitud 1380 AM en diferentes lugares, latitudes. Que Dios bendiga enormemente a todos los auditores de esta radio de tremenda bendición que es la Radio Plenitud. Ya Dios bendiga enormemente a nuestros auditores, hermanos, que comúnmente también se reúnen, se concertan, hermano, para poder compartir junto a nosotros este tiempo de bendición espiritual. Y también saludamos con mucho amor en Cristo a todos aquellos que nos van a estar escuchando también por radio online. Ya la Radio Plenitud también tiene radio online, así que allí se escucha, creo que espectacular. Así que Dios bendiga con todas las bendiciones del cielo a nuestros amados que están conectados allí por la radio online. Comúnmente nuestra hermanita Axa Fritz escucha, hermano, la Radio Plenitud. Ella nos comenta que la escucha por allí, por, hermano, la aplicación. Ya, así que Dios bendiga a nuestra hermanita Axa. Y Dios bendiga a la iglesia de allá de la Reina, con quienes compartimos mucho, tenemos una linda comunión. Así que Dios bendiga a la iglesia. Cristo es la roca de la Reina. Oiga, la iglesia está bien arriba ahí, como por una lomita, un cerro. Dios bendiga a la pastora Cecilia, a su hija, la hermana Axa, y a toda la familia pastoral. El pastor partió ya a la presencia del Señor, pero nuestros amados continúan allí con esa hermosa obra ya en la Reina. Así que Dios bendiga a nuestra querida hermana Axa Fritz, para la gloria del Señor. Y también Dios bendiga a su hermano, el hermanito Otoniel, ¿ya? El hermanito Otoniel, qué bendición. Así que déjenos sus saludos, sus comentarios, mis amados. Yo voy a tratar de estar leyéndolo en esta hora. Y en este día, mis amados, vamos a estar hablando un poquito acerca de la epístola de Judas. ¿Ya? ¿Qué le parece, mis amados? Vamos a estar hablando acerca de la epístola de Judas. Vamos a estar un poquito mencionando, hermano, esta breve epístola, hermano, que tiene una extensión como de una página. Ya una página. No sé cuántos de ustedes han leído la epístola de Judas, pero es una epístola, hermano, tremenda, ¿ya? Es prácticamente una plana, hermano, pero, oiga, tiene un contenido realmente excepcional. Así que nosotros en particular nos vamos a centrar en el versículo 1 y 2, pero especialmente nos vamos a centrar en el versículo 1, hermano, de esta epístola, ¿ya? Así que si usted tiene una Biblia, tome un ejemplar, hermano, y converse con nosotros, hermano, dialogue con nosotros acerca de esta epístola que es la epístola de Judas. Obviamente, hermano, que la epístola de Judas no fue escrita por Judas Iscariote, ¿ya? Obviamente, hermano, que no fue escrita por Judas Iscariote, ¿ya? Se le llama Judas Iscariote porque hermano, la procedencia, el lugar de origen, hermano, de Judas era Iscariot. Iscariot era un pueblo, ya era, digamos, un pueblecillo, una ciudadela, ya Iscariot. Por eso se llamaba Judas Iscariote, ya Judas Iscariote, ya. Por ejemplo, hermano, está este personaje histórico que se llamaba María Magdalena. María Magdalena. ¿Por qué se llamaba María Magdalena? ¿Por qué? Porque era María de Magdala.
Magdala, ¿ya? Entonces, con el tiempo se le denominó María Magdalena, es decir, María de Magdala, ¿ya? O, por ejemplo, en el caso de el profeta Elías, se le llamaba Elías Tisbita, Elías Tisbita. ¿Por qué? Porque Elías era de un territorio llamado Tisbe, ¿ya? Así que, mis amados, obviamente que el que escribió la epístola de Judas no fue Judas Iscariote, porque se suicidó, se fue al infierno. Ya, entonces ahí quedan algunas otras opciones, pero las que más sobresalen, hermano, sería, digamos, Judas, ya, porque dentro de los 12 apóstoles habían dos Judas, ya habían dos Judas. Estaba Judas Iscariote y estaba Judas Tadeo, ya, debido al origen de, digamos, de estos apóstoles, se les comenzó a denominar de esa manera, para diferenciarlos. Judas, el que provenía de Iscariot, y estaba el otro Judas llamado Judas Tadeo, ¿ya? Judas Tadeo, ¿ya? Entonces, una de las opciones que se pueden proponer como eventuales autores de la epístola de Judas, eventualmente pudo haber sido Judas Tadeo, quien fue un apóstol, ¿ya? Hay algunos, digamos, estudiosos intelectuales, hermanos padres de la iglesia, eruditos de los primeros hermanos siglos, que consideraron que el apóstol Judas Tadeo fue el que escribió la epístola de Judas, hermano, pero yo en lo particular no me inclino a esa postura. Sin embargo, podemos mencionar entre ellos, por ejemplo, a Tertuliano, el gran apologista, hermano, de los primeros, digamos, 4 siglos. Tertuliano consideraba que la epístola había sido escrita por Judas Tadeo, ¿ya? Nosotros no nos inclinamos a esa postura precisamente, hermano, porque la Biblia no apoya eso, ya, literalmente. Así que, ya, hemos dado algunos, digamos, algunos datos, hermano, introductorios para esta temática. Voy a ver si podemos leer, hermano, estos comentarios. Se hace bien difícil leerlos por acá. Vamos a ver si podemos alcanzar a leer alguno. Es muy difícil leer por acá. A ver, aquí alcanzo a leer. Nuestra hermanita Alexandra Reichman nos dice: Dios le bendiga a mi hermanito Richard. Saluda a su esposa, que Dios lo use en este nuevo día para la gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Dios bendiga a nuestra hermanita Axa, que Dios me la guarde, perdona, a mi hermanita Alexandra. Que Dios le bendiga entonces a nuestra hermanita Alexandra Reichman, que Dios la bendiga. Dios bendiga a su familia, a nuestro hermanito Cristian. A ver, aquí también está nuestro hermano José Pailao, nos dice: buen trabajo, Dios bendiga a nuestro amado en Cristo. Nuestro hermano Cristian Castillo nos dice: salud, hermano Richard, acá escuchando, Dios siga bendiciendo su vida, Dios es fiel, amén, Dios es fiel, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel para siempre. ¡Qué maravilla! ¿Qué tenemos por acá? A ver, nuestro hermanito Iván. La hermanita Francesca, mi esposa, nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo, y que el Señor te use para su gloria. Amén. Solo para la gloria de Dios. Nuestro hermanito Iván nos dice: Dios le bendiga mucho, mis amados hermanos, y les use grandemente en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica. Dios los acompañe siempre y espero que tengan una linda semana junto a toda su familia. Un saludo cariñoso para todos los hermanos que están unidos en este espacio radial, Comuna de los Espejos. Amén. Dios bendiga entonces a nuestro querido hermano Iván, un fiel colaborador. Realmente nuestro hermano Iván ha sido de tremenda bendición. Dios bendiga a su hijo, a su siervo. Amén. Entonces, como estábamos mencionando, hermano, obviamente que el escritor de la epístola de Judas no fue Judas Iscariote, ¿ya? Entonces queda la posibilidad que sea Judas Tadeo, el otro apóstol que también se llamaba de esa manera, hermano, y la otra opción es que esta epístola la haya escrito
hermano Judas, el hermano, digamos, el hermano de Santiago, y también el hermano del Señor, ¿ya? Porque el Señor Jesucristo, hermano, también tuvo hermanos que eran hijos de María y de José, ¿ya? Esto es lo que no aceptan los católicos. Esto, hermano, lo rechazan de plano, hermanos, los católicos, y sobre todo esos católicos pochoños, esos católicos bien religiosos. Ayer, hermano, estábamos trabajando en lo temporal, también, hermano, en la tarde, ya nosotros tuvimos culto en la mañana, y resulta, hermano, que nos pusimos a conversar con una parece que era una señora peruana, ¿ya? Y resulta que vio que teníamos algunos ejemplares de la Biblia en diferentes traducciones. Entonces se nos acercó y nos dijo, ¿tiene la versión latinoamericana? Entonces yo le dije, no, pero tengo la Monseñor Strobinger, ya que fue una traducción que incluso utilizó el hermano Gigi Ávila cuando recién se convirtió. Esa es una traducción católica. Muy parecida a la Reina Valera. Se parece tanto, hermano, que yo creo que incluso siguió el estilo de Reina Valera, porque se parece mucho, hermano, en el estilo y también en la traducción en sí. Entonces yo le dije, aquí tengo la Monseñor Strobinger, y también tengo acá, tengo una versión de las ediciones, creo que eran Paulinas. Entonces me dijo, no, es que yo quiero la latinoamericana. Y yo le dije, pero estas dos son católicas, y acá tengo la Reina Valera. Entonces dijo, no, es que yo prefiero la latinoamericana. Entonces la hermana que andaba con ella me dijo, pero ¿y cuál es la diferencia? Y yo comencé a explicarle, que también era, al parecer, peruana. Hermano, y sabe que eran, pero ultra religiosas. Eran ultra religiosas, hermano, y sobre todo una, hermano, era ya así pechoña, hermano, católica, pero así acérrima. Entonces yo le expliqué, lo que pasa es que hay una diferencia en la concepción que tenemos en cuanto a María. Entonces, la más acérrima católica, digamos, perdida, me dijo, sí, es que ustedes no creen en la madre. Yo le dije, mire, lo que pasa es que nosotros creemos en María, pero creemos en María en cuanto a lo que la Biblia dice de ella, ¿ya? Nosotros no creemos otras concepciones que ustedes tienen, pero que no tienen sustento bíblico. Nosotros creemos que María existió, nosotros creemos que María fue una gran mujer de Dios, nosotros creemos que fue elegida por Dios, pero nosotros no creemos que sea mediadora. Aparte que tampoco creemos, digamos que, por ejemplo, que en ella se haya mantenido lo que los católicos creen, que es la perpetua virginidad de María. Eso tampoco lo creemos. Entonces la mujer allí ya se encendió, se llenó de rabia, hermano, tremenda. Y resulta que dijo, no, es que ustedes no respetan a María, mire, si usted quería algo, tal vez, por ejemplo, pedirle algo a su papá, primero, cierto que usted hablaba con su mamá o no, ya que es lo mismo. Y yo le dije, no, mire, la Biblia dice, en Timoteo 2:5, nos dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno entiende que es uno y que no pueden ser dos, ni tres, ni etcétera. Entonces ya ahí después la señora, hermano, se puso a gritonearme. Tremendo, hermano. Al final ya después la señora se fue. Ella literalmente se fue. Entonces, nosotros los evangélicos sabemos que María, hermano, y que José tuvieron hijos. ¿Ya? Entonces, si usted, hermano, parte leyendo, y vamos a leer estos dos primeros versículos, Epístola de Judas, mire cómo parte el texto. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios el Padre y preservados
en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. O sea, desde un comienzo, hermano, de la epístola, el autor, que fue, digamos, Judas, se identifica qué Judas es, ¿ya? Por ejemplo, era muy común, si una epístola la escribía un apóstol, la persona se identificaba como apóstol. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, Pablo se identifica como Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, predicador, maestro y apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo y apóstol. O sea, Pablo se identifica como un apóstol de Jesucristo. Por ejemplo, si usted va a otras epístolas, también encontrará, digamos, ese fenómeno. Pero en el caso, hermano, de Judas, ya este Judas, si hubiese sido apóstol, es muy posible que él se hubiese identificado como Judas, apóstol del Señor Jesucristo y siervo, pongámosle. Pero en ningún momento, digamos, se identifica aquí como apóstol. Ya, entonces, el texto es claro, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Hermano de Jacobo. Ya, ¿qué Jacobo, hermano? Tenemos, hermano, la epístola de Santiago. Jacobo, hermano, también por unas transliteraciones, por unas modificaciones de los términos, Jacobo es lo mismo que decir Santiago, ¿ya? Cuando se habla en la escritura de Santiago, es lo mismo que se dijera Jacobo. Santiago originalmente, hermano, es una fusión del término San Jacob, ¿ya? San Jacob. Con el tiempo, Jacob, de acuerdo a estos cambios del lenguaje, terminó como Santiago. Entonces, ya Jacob o Jacobo, hermano, sería lo mismo que Santiago, ¿ya? Entonces, en la escritura se habla de diferentes Santiago. Ya está el Santiago que es un apóstol y está también, hermano, el Santiago que fue el hermano, ya fue el hermano del Señor Jesucristo. Ya fue el hermano del Señor Jesucristo. Y la epístola de Santiago, según los eruditos, los exegetas, fue escrita por no Santiago el apóstol, porque ya ese Santiago había muerto a una temprana fecha. Ya el apóstol Santiago fue asesinado en una fecha temprana. Entonces, el Santiago o Jacobo, que es lo mismo que queda, es el hermano del Señor. Ya, entonces, entendemos, hermano, número uno, que José con María, luego de que el Señor Jesucristo nació, porque el Señor Jesucristo fue el hijo primogénito, ya de esa familia, obviamente que el Señor nació por obra del Espíritu Santo, según está eso contratado y profetizado también allí por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, léase también Isaías capítulo 9, versículo 6, léase Isaías capítulo 11, versículo 1. Ya eso está totalmente claro. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, el Mesías nace, hermano, por obra del Espíritu Santo, hermano, allí en el vientre de María. Ya la hace sombra, como dice la Escritura. Pero luego María con José, como eran un matrimonio temeroso de Dios, como eran un matrimonio judío, ellos querían tener hijos, hermano e hijas que le diera el padre. Entonces ellos tuvieron hijos. Y después, hermano, que nació el Mesías, la Escritura dice que José conoció a María. Ya el texto, hermano, es clarísimo. Después que nace el Mesías, hermano, José conoce a María. Y esa palabra conocer implica una relación sexual, ¿ya? Entonces,
digamos que los católicos no quieren ni siquiera aceptar eso tan claro, hermano. La Escritura nos habla con toda claridad que José, luego que nace el Mesías, luego que nace Jesús, hermano, la Escritura es clara que José tuvo una intimidad con María y la Biblia nos enseña que tuvieron hijos e hijas. Entonces, hermano, este dogma, esta postura, esta interpretación de la Iglesia Católica, hermano, no resiste el menor análisis. Es una falacia total el, hermano, negar que José y María no tuvieron hijos, y peor aún, hermano, como sostienen, digamos, los católicos. Ellos dicen que no solamente José y María no, según ellos, no tuvieron hijos, sino que no solamente, digamos, no tuvieron hijos e hijas, sino que los católicos incluso llegan a aseverar que en el caso, hermano, de José, nunca tuvo intimidad con su esposa. O sea, eso, hermano, realmente es una basura, ¿ya? Es una basura, digamos, dogmática. Y eso nos muestra cómo puede ser de cara dura el hombre religioso, cómo puede ser de cara dura el sectario, ya que no aceptan lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios puede enseñar con total claridad algo, y el religioso, hermano, superpone o impone su ideología, impone su postura, impone sus costumbres sobre lo que dice la palabra. Esto es muy propio, hermano, de las religiones, de las sectas y los sectarios, que imponen su criterio sobre lo que la palabra de Dios dice. Eso es absolutamente peligroso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los católicos? Comienzan a distorsionar, no, lo que pasa es que el término hermano significa pariente. Entonces, donde no pueden negar que hay versículos que hablan de que José y María tuvieron hijos, y que incluso hay un texto que dice el hermano del Señor. Entonces, ya que no pueden negar que sale esa palabra, hermano o hijo e hija, ellos dicen no, que eso significa parientes. Oye, qué tremendo, hermano. Eso nos muestra, hermano, lo cara dura del ser humano. El ser humano, hermano, puede estar leyendo un versículo de la Biblia y no es capaz de aceptar lo que dice el texto. No es capaz de decir, no, es claro, aquí lo dice. Lo dice con total claridad. No, prefieren superponer sus posturas antes de aceptar, hermano, lo que dice la Biblia con tanta claridad. Eso, hermano, sin lugar a dudas nos habla de cuán cara dura, hermano, es el religioso. El religioso, hermano, puede estar viendo el texto bíblico, puede estar comprobando, hermano, el versículo bíblico, y sabe que, hermano, la persona no lo va a querer aceptar. Es una cosa, hermano, realmente impresionante. Están viendo el texto, están viendo que el texto habla del infierno y dicen, no, es que allí infierno no quiere decir infierno. Bueno, ¿y qué quiere decir? No quiere decir, como los sectarios de los testigos contra Jehová, no, es que allí infierno quiere decir sepultura. Miren, el texto dice infierno, en latín infernus. Oye, está hablando con claridad otros términos, por ejemplo, Sheol, Hades, Gehenna. Está hablando claramente de un lugar de castigo, de condenación, más allá de esta vida temporal. Pero los caraduras dicen, no, es que no significa eso. Qué tremendo, hermano. Y esto, hermano, pasa a todo nivel, a todo nivel. Hace unos días atrás, hermano, yo leía una biografía de un teólogo y pastor inglés, hermano, de Inglaterra, y el tipo, hermano, ¿sabe qué? Los textos que hablaban del infierno, él lo interpretaba así, literalmente, que infierno significaba aniquilar. Miren, y el tipo fue años pastor de una iglesia evangélica. Entonces, hermano, ¿por qué no quieren aceptar los católicos que la epístola de Judas fue escrita, hermano, por el hermano de Santiago, y Santiago era también hermano del Señor? ¿Por qué? Porque Judas, Santiago y otro hermano Simeón, ellos tres
eran hermanos entre ellos y ellos tres, digamos, eran hermanos por parte de mamá y de papá. Ellos tres eran hijos de José y de María, por lo tanto eran, en algún sentido, eran hermanos por parte de mamá, por parte de María, eran hermanos de Jesús. Pero eso no lo aceptan los católicos. ¿Por qué no lo aceptan? Porque eso los llevaría a negar la postura, hermano, católica de la virginidad perpetua de María. Y ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque no aceptan lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, esto pasa entre los católicos, pasa, hermano, entre los sectarios, pasa, hermano, entre las sectas, y no debería suceder en el pueblo evangélico. Si un versículo, hermano, es clarísimo, es hermano, incuestionable. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia, vaya usted a la palabra, allí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es lo que dice en la Biblia? E indiscutiblemente, indiscutible, ¿qué significa? Sin discusión. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, Juan está diciendo, no se puede discutir este tremendo misterio que Dios se hizo hombre. Y van los porfiados de los sectarios, de los testigos contra Jehová, y quieren discutir lo que está claro en la Biblia. Es indiscutible. Qué tremendo, hermano. Entonces, uno de los puntos, hermano, que es necesario tener en consideración para interpretar la palabra, es que yo tengo que aceptar lo que dice el texto, hermano. Lo que dice el texto, lo que dice el versículo, aunque eso choque con mis prejuicios, aunque eso choque con algunas ideas preconcebidas, aunque eso choque con dogmas, con tradiciones, aunque eso choque con ideas de tal o cual corporación. ¿A quién le voy a dar prioridad yo? ¿A la palabra o al dogma de una tradición o de una corporación o de un teólogo o de un filósofo, etcétera, etcétera, etcétera? Qué tremendo, hermano. Es impresionante, hermano, la tosudez, hermano, que hallamos en algunas personas, ¿ya? Es lo mismo, hermano, que estas personas que los renovados, lo mismo, hermano, estos evangélicos modernistas. Oye, el texto habla que la mujer tiene que vestir con pudor y modestia, lo dice, y sabe que igual lo tuercen en la interpretación. Le quieren dar una interpretación, oye, pues si el texto dice con pudor y modestia, ¿cómo van a entender eso? Pudor, modestia. Entonces, ¿qué es lo que se inventan? Lo que pasa es que para ese tiempo el Señor exigía eso, pero hoy día no lo exige. ¿Y quiénes son ellos para decir eso? O simplemente te interpretan pudor y modestia como les viene en gana. Entonces ahí uno ve, hermano, que hay gente que no tiene temor de Dios ni de la palabra de Dios. No tienen temor de Dios. Entonces, tristemente, hermano, actúan ellos el mismo espíritu, hermano, el mismo espíritu que tristemente, hermano, actuaba, por ejemplo, hermano, en sectarios, en religiosos, etc. Entonces, la familia del Mesías estaba compuesta por María, ¿cierto? María y José, el padre político, ¿ya? O padre, digamos, adoptivo del Señor Jesucristo. Jesús fue el hijo primogénito de este matrimonio, hermano, escogido por Dios. Luego que María, hermano, tuvo al Mesías, José tuvo intimidad con su esposa y tuvo hijos. Jesús fue el hijo primogénito y luego María con José o José y María tuvieron hijos. Ya. ¿Qué les parece esta interesante temática, hermano, que estamos abordando? Estamos explicando que
hermano, la epístola de Judas fue escrita, como dice el texto, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Jacobo, el hermano de el Señor, y por ende hermano también de Judas, porque Judas dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Ya? Tremendo, hermano. Entonces, imagínese usted el privilegio también de María. María fue la escogida por Dios para que tuviera el Mesías y luego hijos de ella, como por ejemplo Jacobo o Santiago, fueron, hermano, uno de los líderes de la iglesia ya en Jerusalén. Ya ese es el caso, hermano, de Santiago, que es lo mismo que decir Jacobo. Entonces María tuvo también otro hijo, hermano, que fue el líder de la iglesia primitiva. Y tuvo otro hijo que es Judas, hermano de Santiago y medio hermano del Señor Jesucristo, e hijo de María y de José. Y Judas, hermano, fue, según también, digamos, los historiadores, fue el líder de la iglesia en Jerusalén y también, hermano, levantó obras e iglesias allá en Siria. Siria está, hermano, al norte de Galilea. Tremendo, hermano. Entonces, realmente, hermano, en el caso de José y María fueron, hermano, tremendamente bendecidos por Dios. Tremendamente bendecidos por Dios. Vamos a ir un texto, hermano. Vamos a ir un texto de la palabra de Dios. Allí en Mateo capítulo 3, el tiempo se nos pasa tan rápido, hermano. Mateo capítulo 13, versículo 55. Vamos a tratar de ir a este texto, hermano, de la palabra. Oye, tremendo privilegio de María y de José. Tremendo, hermano. Mateo capítulo 13, versículo, hermano, acá está. Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿Por qué estamos tocando esta temática? Porque después vamos a hacer, os vamos a dar una pequeña reflexión. ¿Ya? Una pequeña reflexión. Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ya voy a leer del versículo 53. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos. Claro, el más grande predicador, el Mesías, bendito Mesías por los siglos de los siglos. Y decían ellos, los que oyeron al Mesías, decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, ¿qué? O sea, ¿cómo son tan porfiados, hermano, y sectarios y duros de cabeza los católicos, si el texto es claro? La gente, hermano, al ver a Cristo predicar, dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, dice parientes, dice familiares. Los católicos se inventan, hermano, digamos, una interpretación y dicen, no, es que allí hermano significa pariente. Oh, qué tremenda, hermano, irreverencia a la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? O sea, en la familia de José y de María, aparte del Mesías, ellos tenían otros integrantes que eran hijos, en ese caso, de José y de María. Y uno de esos hijos se llamaba Jacobo. Y José, o sea, José y María tuvieron un hijo que se llamaba Jacobo, otro hijo que se llamaba José, y después dice, y Simeón y Judas, o sea, mínimo, la familia de José y de María estaba compuesta por José, María, Jesús, el primogénito, obviamente diferente, porque él fue concebido por obra del Espíritu Santo, y luego tenemos que considerar que en esa familia habían otros integrantes, hijos de José y María, y
los nombres eran Jacobo, José, Simeón y Judas. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, mínimo, la familia del Mesías estaba compuesta mínimo por 7 integrantes, considerando al Mesías. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué maravilla! No sé si usted se goza, hermano, pero yo, oiga, yo me gozo tremendamente, hermano. Impresionante. ¿Qué te parece, pentecostal? ¡Qué lindo, hermano! Tenemos ya, hermano, a ver, vamos a ver rápidamente aquí, tenemos las 4:37. Vamos a ir a otro texto bíblico, Marcos. Vamos a ver si podemos leer rápidamente este texto. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Qué lindo, hermano, imagínense. Una familia mínimo de 7 integrantes. Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Qué interesante temática. Mínimo tenemos a María, a José, al Señor Jesucristo como primogénito. Tenemos, hermano, a Jacobo. Tenemos, hermano, también a Judas. Tenemos el otro mencionado que era, aquí está, 13:55. Oye, qué hermosa temática, hermano, realmente impresionante. Y tenemos a José, a María, al Señor Jesucristo como primogénito, a Jacobo, a José, a Simeón y a Judas. O sea, tenemos por lo menos, en la familia del Mesías tenemos por lo menos 7 integrantes considerando al Mesías. Pero miren lo que nos dice Marcos capítulo 6 versículo 3. Marcos capítulo 6 versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simeón? Y después miren lo que dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Oiga, hermano, qué lindo, hermano, qué lindo. Y se escandalizaban de él. Qué tremendo, hermano. Realmente una maravilla, hermano. Entonces, en la familia del Mesías estaba José, María, el Señor Jesucristo como primogénito, diferente a su hermano. ¿Por qué? Porque él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. También tenemos los hijos o hermanos del Señor, digamos, por parte de su mamá, ya que José y María, donde eran un matrimonio judío, tuvieron su vida matrimonial, sexual, como cualquier judío, tuvieron sus relaciones matrimoniales, tuvieron, hermano, hijos, ¿cierto? Y están, digamos, ya mencionados, entre los que se contaban, hermano, 4 hermanos del Señor. Ya, o sea, ya tenemos un núcleo familiar mínimo de 7, considerando al Señor Jesucristo. Más las hermanas, habla en plural. Entonces, hermano, por lo menos la familia del Mesías estaba compuesta por mínimo, consideremos 2 hermanas nomás, por lo menos estaba, hermano, compuesta por lo menos por 9 personas. Oiga, hermano, yo no sé cuántos se gozan, pero me gozo, hermano. Ahora, ¿cuál es el punto, hermano, aquí? El punto, hermano, es que ellos, la familia del Mesías, mientras el Mesías se fue desarrollando, sus hermanos, sus hermanas, siempre lo vieron desde una perspectiva humana, lo vieron como el hermano mayor, ¿ya? Cuando el Mesías comenzó a desarrollar su ministerio, sus hermanos y sus hermanas no creyeron en él.
no creyeron en él. No creyeron en él. El Señor comenzó su ministerio y sus hermanos y sus hermanas no creyeron que él era el Mesías. Qué tremendo, hermano. Entonces el Mesías, al desarrollar su ministerio, hermano, tuvo que lidiar, entre otras cosas, con, por ejemplo, el rechazo de sus propios hermanos y hermanas. Mientras Cristo desarrolló su ministerio, ninguno de sus hermanos y de sus hermanas, mis queridos hermanos en Cristo, ninguno lo apoyó. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Entonces, a todos los hermanos que asisten a la iglesia, sin que sus familiares les apoyen, la esposa no va a la iglesia, el esposo no va a la iglesia, los hijos no quieren acompañarle, va sola la hermana, va solo el hermano, se siente hermano no respaldado, se siente hermano abandonado por la familia. Muchos comenzaron a ir con la familia y luego la familia dejó la iglesia y han seguido solos. ¿Sabes quién te entiende mejor? El hermano tanto, la hermana tanto, ella o él me entienden mejor. No, el que te entiende mejor es Cristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, aleluya. Qué lindo, hermano. Si hay alguien que te entiende es Cristo, porque Cristo, hermano, no fue, digamos que, apoyado por ninguno de sus familiares, ni uno de sus hermanos creyeron en él cuando él desarrolló su ministerio. ¿Cuándo creyeron en él, hermano Richard? Luego de la resurrección, cuando Cristo resucitó, el Mesías glorioso se le apareció a uno de sus hermanos, como mínimo a uno de sus hermanos, digamos, hijos de José y de María. Se le apareció a Jacobo, como lo declara Primera de Corintios capítulo 15, léase del 1 al 3. Qué tremendo, hermano. Pero mientras el Mesías desarrolló su ministerio, ninguno de sus hermanos lo apoyó a predicar, a evangelizar, a proclamar el reino de Dios. Ninguno de sus hermanos. Qué tremendo, hermano. Qué impresionante. Así que, en tu caminar como cristiano, vas tal vez en algún momento a vivir lo que vivió el Mesías. Que ni siquiera tu familia te va a apoyar, que ni siquiera tus seres queridos te van a apoyar, pero en ti está el Espíritu de Dios y tú vas a seguir, vas a ir a la iglesia, te vas a congregar, aunque tus familiares, hermanos, no te quieran apoyar, no quieran ir contigo al culto, tú vas a seguir porque tú tienes la mirada puesta en Dios. Qué tremendo, hermano. Qué lindo. Por eso los hermanos que van a la iglesia con la familia, los que vamos a predicar con nuestra familia, los que vamos con nuestra esposa, tenemos que ser sumamente agradecidos. Porque hay muchos hermanos que van a la iglesia, van al culto, sin sentir el respaldo de su familia. Y más aún, hay muchos hermanos y hermanas que los familiares le hacen la guerra. La hermana va al culto y hasta de repente, hermano, cuando llega, la bajan y la suben y la bajan, hermano, improperios. Los hijos la maltratan verbalmente porque es evangélica. La maltratan porque se viste diferente. La humillan porque ama a Cristo. Qué tremendo, hermano. Oh, qué maravilla, qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¿En qué sentido qué maravilla? ¡Qué maravilla que una persona, teniendo toda esa oposición, toda esa adversidad, siga adelante! ¿Sabes por qué esa persona sigue? Porque esa persona tiene el Espíritu de Dios que le da las fuerzas para seguir. ¡Qué tremendo, hermano! Y hay otro hermano de la familia que todos se supone que son evangélicos y entre todos se cuentean para no ir a la iglesia. O sea, eso ya, hermano, es de lo más bajo. Habiendo hermanos que tienen que ir al culto a expensas que luego los van a humillar. Pero es tal su amor por Dios que prefieren ser maltratados verbalmente, incluso hasta otros, de repente hasta sufren violencia hasta física por parte de algún familiar,
porque va a la iglesia. Qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Qué le parece esta temática? Déjenos sus comentarios, déjenos su aporte al tema tan interesante. Ya tenemos, hermano, ya tenemos las 4:47. Aquellos que quieran contribuir a este ministerio de enseñanza bíblica, lo pueden hacer, hermano, digamos, a la cuenta Ruth de la hermanita Francesca, 16-381-336-K. Si usted considera, hermano, que este programa radial Doctrina Apostólica tiene que continuar al aire, hermano, y tenemos que continuar desarrollando este ministerio de enseñanza, contribuya con una ofrenda de fe, de amor, de generosidad, hermano, sin, digamos, sin buscar resarcimiento, solo por amor, ¿ya? La cantidad la puede poner usted puede hacer una transferencia, un depósito, hermano, y los que quieran bendecir esta vocación pueden hacerlo también desde el extranjero por el Banco RIA y también por Western Union, ¿ya? Por Western Union. Entonces estamos hablando, hermano, de San Juan capítulo 7, versículo 5. Mire lo que dice el hermano Richard. ¿Puede confirmar que la familia no creía en él? Obvio. ¿Dónde sale? Capítulo 7 del versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Aparte tenía la oposición de los fariseos y de los saduceos. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces sus hermanos le dijeron, sus hermanos, mínimo sus 4 hermanos, miren lo que le dijeron a Cristo. Entonces sus hermanos le dijeron, sal de aquí. Miren, los hermanos, los hijos de José y de María, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie, le dijeron sus hermanos, los hijos de José y de María, pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y mire lo que dice luego el apóstol Juan, mire lo que dice. Porque ni aún, grábeselo esto, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo, hermano, después puede terminar escribiendo, por ejemplo, la epístola de Santiago, la epístola de Judas? Porque se convirtieron luego de la resurrección. Luego de la resurrección. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Es impresionante, hermano. Todo el ministerio de Cristo lo tuvo que lidiar, hermano, con el rechazo de su familia. Qué tremendo, hermano. De repente hay evangelistas que predican y la familia ni unos convertidos. Ya iba el siervo, va y predica, hermano, de conversión. Y tiene, hermano, en la casa, tristemente, una oposición terrible. ¿Qué le da la fuerza? ¿Quién le da la fuerza a ese evangelista? ¿Quién? Dios. Y de repente, hermano, el pastor va siguiendo la obra y tiene hijos medio inconversos, medio porfiados, medio obstinados, medio rebeldes. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue ese pastor? ¿Cómo sigue? Si los hijos han ido creciendo y de repente le enseñó y ellos son porfiados, son rebeldes, son tosudos. ¿Cómo sigue con esa tremenda oposición? Dios le da las fuerzas. Es tremendo, hermano. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Queridos, siga adelante, aunque su familia no la apoye, aunque su familia no esté de acuerdo con que usted es cristiano. Usted siga adelante, Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió, hermano, que luego se convirtieron, hermano, los familiares. Qué tremendo, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, 1 Corintios 15:3,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo. ¿Qué Jacobo? Jacobo, hermano, el hermano del Señor Jesucristo, hijo de María y de José. Qué tremendo, hermano. Oiga, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué maravilla. Y mire cómo parte, hermano, este texto. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Es decir, hermano, aquí el escritor de la epístola de Judas fue uno de los hijos de José y de María. Qué tremendo, hermano. Pero mire cómo parte la epístola. Judas, siervo de Jesucristo. O sea, este Judas, que era hermano de Jacobo y que era hijo de José y de María, aquí cuando escribe ya escribe como cristiano, Él, así como sus hermanos, no habían creído en Jesucristo, no habían creído en Jesús mientras Jesús desarrolló su ministerio. ¿Cuándo creyeron? Luego de la resurrección del Mesías. El Mesías se le apareció como mínimo a Jacobo, es decir, Santiago. ¡Qué tremendo! Y aquí cuando Judas parte la epístola, no se refiere a Jesús como su hermano, digamos, en cuanto a lo terrenal, sino que ahora ya convertido, Judas, Judas, hijo de José y de María, Judas ya convertido, se refiere a Cristo, hermano, como el Cristo. Mire cómo le llama. Le llama Judas, siervo de Jesús, el Cristo, porque Jesucristo es lo mismo que decir Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. Pero vamos más allá. Judas se declara siervo de Jesús, pero él antes no creía en él lo veía como su hermano nomás terrenal, pero tuvo que ocurrir una conversión por obra del Espíritu de Dios. Tuvo que ocurrir algo, que él ya no viera más a Jesús simplemente como el hijo primogénito de la familia de José y de María. ¿Cómo tuvo ese cambio? Porque el Espíritu lo convenció de pecado y le hizo entender que Jesús era mucho más que el primogénito de la familia de José y de María. Era el Cristo, era el Mesías. ¿Quién lo transformó? El Espíritu de Dios. Y mire cómo se declara él. Él se declara siervo de Jesucristo. Siervo. La palabra allí griega es doulos. Oye, este varón se declaraba siervo de alguien que él antes había considerado simplemente como su hermano terrenal y que incluso lo había rechazado como el Mesías, pero ahora él ya no lo rechazaba como el Mesías, él lo aceptaba como el Mesías y él se consideraba siervo. Al considerarse el siervo de Cristo, eso por implicancia, por consecuencia, indica que él veía a Cristo como amo. Oh, qué tremendo, hermano. Por obra del Espíritu Santo, él llegó a ver a su hermano de manera espiritual. Llegó a ver a su hermano ya no simplemente como su hermano temporal o más bien dicho, como su hermano terrenal, sino que él por el Espíritu, el velo que él tenía puesto, Dios lo sacó, hermano, le quitó la ceguera y pudo ver a Cristo como era, como es y cómo será. ¿Cómo es, hermano Richard? El Hijo de Dios, el Señor del universo, el Creador. Qué tremendo, hermano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por obra de Dios, él llegó a conocer a Cristo de manera espiritual.
Toda la vida Judas y sus hermanos conocieron a Cristo como el hermano mayor, nada más, como el primogénito de la familia. Pero un día el Espíritu de Dios los convenció de pecado, trató con ellos, hermano, e incluso a Jacobo se le apareció el Mesías resucitado, y en ese momento el Espíritu de Dios obró convicción de pecado y se convirtieron sus hermanos. ¡Qué tremendo! Queridos, hoy es el día de comenzar a mirar a Cristo como Él debe ser mirado, como hermano el Señor, como el amo. Cuando nosotros decimos somos siervos de Dios, cuando las hermanas dicen que son siervas de Dios, eso implícitamente indica que se está confesando a Cristo como Señor, como amo, como creador, como Dominus, como Kyrios, como el gran Señor, como el Adonai. ¡Qué tremendo, hermano! Así que, hermano, pídele a Dios, quiero conocerte más. Dígale al Trino Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quiero conocerte más. No quiero conocerte simplemente desde una perspectiva humana. Quiero conocer más de ti desde eso que usted revela, desde lo espiritual, desde su palabra. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre, yo quiero darle gracias por este hermoso tiempo que usted nos ha dado aquí en Radio Plenitud. Gracias por habernos honrado para poder compartir esta tremenda temática, mi Señor eterno, tan hermosa. Gracias por considerarnos para ser sus siervos, sus doulos. Ayúdenos a andar en su voluntad y permítanos conocerle más. Nuestro clamor es, permítanos, Dios, conocerle más. Bendiga a mis hermanos y a mis hermanas. En el nombre de Jesús, bendiga también mi vida, bendiga a sus amados, a sus escogidos y elegidos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ya, mis amados, que el Señor me los bendiga. Fue una tremenda bendición. Maranata, el Señor viene.